podcast de Leo y de Gandía. Aire fresco en ve a la cara, ven que bufa de llevan. Hace unos días tuvimos la suerte de contar con la visita de Cristina Cristóbal, logopeda y profesora. Ella representa la asociación Amical Dachau y visita diferentes centros para recordar la figura de su abuelo Fermín Cristóbal y la memoria de las víctimas del terror nazi. Dachau fue un campo de concentración de presos políticos cerca de Múnich. En él murieron más de 40.000 personas por enfermedades, falta de alimentación y torturas. En resumen, una conferencia imprescindible en los momentos de actualidad en la que la tentación del totalitarismo se extiende por todo el mundo. Sin más, damos paso a la tertulia que mantuvimos al final de la charla. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer para nosotros tener aquí a Cristina Cristóbal Mechó. Acabamos de salir de una muy interesante entrevista con ella, de una charla con ella, sobre el tema de las víctimas del campo de concentración de Dachau, cerca de München, en München. Cristina, bienvenida a la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, contenta de estar con vosotros y agradecida. Gracias a ti. Yo lanzo ya mi primera pregunta, Cristina. En nuestra charla has hablado mucho de tu abuelo Fermín, de su vida, de su muerte, del sufrimiento, del dolor. Aprovechando que mañana es el Día de la Mujer, quisiera preguntarte por tu abuela. Creo recordar que se llama Emilia, ¿es así? Efectivamente, y es verdad, la búsqueda de la historia de mi abuelo me hizo llegar a quién era mi abuela, porque generalmente hablamos de los deportados que tienen su espacio y es importante, pero solemos un poco olvidar la vida de las mujeres de estos deportados, que ellas también fueron deportadas en el mundo interno, en sus casas, en sus ausencias y sobre todo la fortaleza que tuvieron que llevar a cabo para poder soportar la pérdida de sus parejas, de sus hijos, incluso de sus hijas algunas veces. Gracias, Cristina. Aprovecho para presentar a los otros dos estudiantes del C1 de alemán, David y Jorge. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti. Gracias por la invitación. Yo quería, felicitar, me ha encantado la charla y tengo alguna curiosidad que me gustaría que me resolvieras. Amical, ¿qué significa amical y qué labor estáis haciendo? ¿Desde cuándo está esta organización o cómo la llaman? La Amical Dachau realmente es joven, se inició en 2012, pero es una buena pregunta e interesante porque en realidad el trabajo de las Amicals nacen de los supervivientes de los diferentes campos de concentración y algunas ya nacen a partir del año 1945, sobre todo fuera de España, que es donde han podido desarrollarse más. Hay que entender que los deportados, cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, la mayoría pueden regresar a sus países. Aquí fue otra situación diferente, donde los deportados españoles tardaron más en poder llegar y las Amicals son más recientes, excepto la Amical de Mauthausen, que realmente es la que tiene más recorrido histórico dentro de nuestro país. Luego han ido surgiendo otras Amicales como Neuengamme, Dachau, Ravensbrück y Buchenwald. ¿Y qué actividades hacéis para mantener, la memoria? Porque es muy importante, ¿no? Como nos has dicho, que no olvidemos lo que pasó. ¿Qué hacéis? ¿Charlas como estas? Realmente los deportados fueron ellos los que iniciaron el trabajo, porque el objetivo fue contar, ¿no? Hubo un pacto en todos los campos realmente de los supervivientes en los que decidieron poder contar a los demás qué es lo que había ocurrido. Eso, la unión de todos ellos, y fueron formando diferentes amicales, que es amigos de cada campo, y estas asociaciones han ido, cuando en cada país existe la misma asociación, luego se han ido uniendo de todos los países, formando grupos más grandes, que son los comités internacionales, donde cada país está representado. Muy bien. En nuestro caso de Dachau, desde 1945 hasta 2019 no tuvimos ninguna representación. En 1945 fue el doctor Vicente Parra Bordetas, el primer miembro que formó parte del Comité Internacional, y hasta 2019, que
en mi persona, que es humildemente es un honor y una responsabilidad. España volvió a poder estar representada en Dachau. Gracias. Es importante, ¿no? Que hacéis como de transmisores de estas personas, ¿no? De estas personas que estuvieron allí. De alguna manera estáis transmitiendo el mensaje que ellos querrían ahora sí. Transmitir, claro. En un momento determinado en la conferencia has mostrado el ambiente que hubo en la Olimpiada Popular que se iba a hacer en Barcelona, esa ansia por el pacifismo, por un mundo sin armas, y estamos viendo que en el mundo actual estamos viendo una situación muy parecida en toda Europa. ¿Cómo veis vosotros esta eclosión de estos partidos por toda Europa que rechazan los inmigrantes, los refugiados políticos? ¿Cómo veis el tema? La verdad que con temor, porque muchas veces pensamos si lo que se perdió fue una batalla y no una guerra. Realmente parece mentira que una situación tan compleja como la que vivimos se vuelva a reproducir. Y es cierto, la pregunta no tiene una fácil respuesta. Intentamos trabajar sobre todo para cambiar conciencias, para mostrar que la violencia no es el camino, que hay otros caminos para poder tratar las diferencias, y pensamos que poder hacer charlas, trabajos de grupo, que los jóvenes puedan visitar los campos de concentración, pero luego con un trabajo posterior. No se trata de visitar, sino de visitar para pensar, para poder modificar conciencias, para buscar otros caminos. Es importante esta educación en la reflexión, no a leccionar, sino pararte un momento y poder ver a qué nos lleva la barbarie cuando no respetas la identidad del otro. Vosotros ya sois la generación en general de los nietos de todas aquellas víctimas de los campos. Hay transmisión de esa idea, hay una nueva generación dispuesta a tomar el relevo en vuestro grupo, es decir, gente muy joven que esté empezando a asumir tareas de difusión, o se está quedando en una generación que ya también se está haciendo mayor. Es una pregunta muy interesante que a veces nos hacemos, y yo personalmente voy a responder lo que yo pienso. Yo creo que hay un proceso normal, que cuando te alejas históricamente en el tiempo de los hechos, es normal que te sientas más extraño y que la transmisión de esa memoria tengas que hacerla adaptada al momento de ahora. Han pasado casi 80 años. Y también es cierto que la primera, la segunda y la tercera generación, que somos el que lo vivió, los padres y los nietos, estamos mucho más cercanos a lo que aquello ocurrió. Las cuartas generaciones, que serían los bisnietos, se trata de poder mantener la memoria de lo que ocurrió, pero sobre todo trabajar desde, ese es mi punto de vista, desde un punto más de reflexión. Siempre es importante hablar de lo que ocurrió, pero con una adecuación a los momentos en que vivimos, ¿no? Es decir, hay que seguir hablando, hay que seguir transmitiendo, pero tal vez lo hemos de hacer de la manera más adecuada al momento actual. Quisiéramos cerrar la entrevista, el podcast, con una pregunta que nos une a los cuatro, el alemán. Me han dicho que estás en segundo de alemán. ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos. Bueno, pues poniéndole un poco de humor, y es cierto, yo durante mucho tiempo estaba más en la pena y juré que nunca aprendería alemán, ¿no? Me era difícil ir a Alemania. Pero también gracias al trabajo de búsqueda de mi abuelo, como antes hablábamos también de la historia de mi propia abuela, quién era la abuela, cómo vivió esa deportación interna que muchas mujeres vivieron. Poco a poco me fui acercando y me di cuenta que estaba siendo injusta con toda la población alemana que luchó por la libertad, que además muchos de ellos no solo murieron, sino que estuvieron en los campos de concentración. Al menos yo hablo de Dachau, que se abrió en el 1933, y allí ya empezaron a llevar a los primeros alemanes comunistas a este campo. Entonces, ahí cambié. Dije, quiero aprender alemán, el alemán es divertido, es un tréteris,
Y ahora me encanta y ojalá algún día pueda llegar a pedir, además de 2 bretzel y la cerveza, un plato de arroz o un codillo en Múnich, que eso quiere decir que tendría otro nivel, y creo que lo importante es, a través del lenguaje, agradecer la lucha que ellos tuvieron y los sacrificios que también hicieron por la libertad. Gracias, Cristina. Gracias de verdad, de corazón, por tu visita y por transmitir tanto y con tanta alegría, tanta fortaleza y tanta emotividad. Gracias por tu visita y esperemos verte de nuevo pronto. Gracias a Gracias. vosotros.